Ahora sí. Perdona, estaba dando las gracias al secretario general por presentar este webinar y por hacernos esta introducción y por supuesto agradeceros a todos los que estáis conectados, que la última vez que lo he mirado ya es más de 400 personas, lo cual es una muestra pues del gran interés que hay en esta convocatoria, que somos conscientes y que también es algo que nos anima mucho a todo el equipo a seguir, ya sabéis a saber que hay proyectos muy interesantes y muchas entidades detrás de estas convocatorias. Bueno, con este webinar lo que pretendemos es ir al detalle de cómo van a funcionar las tres modalidades de la convocatoria. O sea, tenemos plazo, como sabéis, hasta el 20 de enero. Iremos recorriendo toda la normativa, todas las condiciones, todos los pasos que se van a dar, cuestiones técnicas y luego resolveremos dudas. Voy a dar unos avisos de logística de cómo va a funcionar el webinar porque ya veo que estáis haciendo las primeras preguntas. Para que podamos funcionar como somos mucho, no podéis intervenir, así que no levantéis la mano porque no podemos daros la palabra, no podéis intervenir ni en audio ni en vídeo, solo lo tenemos autorizado las personas del equipo que estamos dando el webinar. Lo que sí podéis hacer es poner vuestras consultas por escrito en la pestaña de PIR, que veréis arriba. El chat está deshabilitado, pero la de PIR, preguntas y respuestas, ese canal estará abierto. Entonces, poned ahí, si os parece, las consultas por escrito. Nosotros, de todas formas, no las vamos a atender inmediatamente. Yo termino ahora unas breves palabras y empezamos con 2 presentaciones, pero una persona del equipo las va a ir recogiendo y después de las presentaciones vamos a ir contestando todas las preguntas que queden ahí, bueno, pues las más frecuentes o las que podamos contestar sobre la marcha. Si queda algún problema complejo de responder, lo iremos respondiendo estos días a través del buzón. Y todas estas preguntas que se nos planteen hoy y las más frecuentes que vamos recibiendo también a través del buzón, las estamos colgando en un documento de preguntas frecuentes de FAQ que podéis encontrar en la sede, donde lo vamos actualizando cada pocos días, así que si alguien tiene cualquier duda, primero ponerla aquí por escrito, luego la recopilaremos en ese documento de preguntas frecuentes y eso lo iremos actualizando a lo largo de toda la convocatoria hasta el final del plazo. Las presentaciones van a quedar grabadas y las colgaremos dentro de unos días en la sede, así que no haya problema por eso, que si alguien no se ha podido conectar en directo tendrá acceso a las presentaciones, las dejaremos colgadas y también los PowerPoint los dejaremos colgados, si no hoy, pues el lunes o en los próximos días estarán colgados en la sede para que tengáis todo el material de consulta. Bueno, eso en cuanto a aspectos logísticos. Y ya por empezar, pues lo primero dar las gracias y presentar al equipo de la Subdirección General de Análisis, Políticas y Ayudas de la Dirección General de Políticas contra la Despoblación. Está aquí conectado el subdirector general Florencio Cano, la subdirectora adjunta Noa Soto y el resto del equipo están Pedro García, que también hará una presentación, Marina, Osvaldo y Álvaro. Están conectados, son las personas que han estado trabajando en los últimos meses y han hecho posible esta convocatoria y sobre todo 2 novedades que presentamos este año. La primera novedad fue una publicación de la modificación de las bases reguladoras que rigen estas convocatorias para aquellas entidades que os hayáis presentado en los años anteriores, desde 2022, pues se han introducido mejoras, se han simplificado algunos procedimientos y algunas definiciones. Hoy, luego a continuación, va a haber una primera presentación que va a recorrer toda la normativa en cómo está a día de hoy. Así que los que conozcáis las ayudas de años anteriores, pues incidiremos en lo que ha cambiado, pero para los que no, pues lo recorreremos todo desde el inicio para que todos os familiaricéis con todas las condiciones que hay que cumplir. Y luego, la segunda novedad de este año es que tenemos una nueva herramienta informática, se llama Platero, igual ya habéis trasteado con ella si os habéis metido en la sede. Vamos a también hacer una segunda presentación recorriendo todos los pasos que hay que dar para presentar solicitud en esta nueva herramienta informática. Estamos muy contentos con ella, creemos que va a ser muy útil. Desde luego para nosotros, para la gestión, es muy necesario tener esta herramienta, pero creemos que también para los solicitantes os va a facilitar mucho el proceso de solicitud. Hemos hecho un esfuerzo en pedir la mínima información necesaria, pero sí la necesaria. Y bueno, simplemente pediros un poquito de paciencia porque es la primera vez que usamos la herramienta, podría haber algún fallo, aunque estos primeros días está funcionando, creemos que muy bien. Si alguien tiene cualquier incidencia, cualquier problema, pues lo mismo, escribirnos al buzón que de momento, ya digo, la experiencia que estamos teniendo es buena y está respondiendo bien, pero siempre podría haber algún fallo. Entonces, ya por entrar en contenido y como ha dicho un poco el secretario general, lo más importante es aclarar o incidir en qué tipos de proyectos buscamos con estas convocatorias, qué queremos incentivar, cuál es el objetivo final de las convocatorias. Bueno, buscamos proyectos innovadores. Innovadores quiere decir que aporten algo novedoso, pero tampoco se trata de inventar y hacer una I+D complejísima o de unas tecnologías tremendas.
No todo tiene que ser tecnológico, por supuesto. Hay innovación social, hay mucha innovación en nuevas formas de organización, en nuevas formas de prestar servicios o en copiar herramientas o buenas prácticas que existen en otros entornos, en otros territorios y traérnoslas al nuestro. Todo eso es innovación. Por tanto, entendamos que buscamos algo novedoso, algo innovador para el territorio en el que realizamos el proyecto. Necesitamos proyectos con impacto en el territorio y con impacto en la despoblación, que es el objetivo de estas convocatorias, que supongan una mejora significativa o para las personas que ya habitan cada uno de esos territorios o para hacer atractivo el territorio a nuevos pobladores. Por tanto, necesitamos proyectos pues, que perduren, que queden ahí con valor para cada una de esas zonas. Veréis, luego lo vamos a hablar en profundidad, que hemos definido categorías prioritarias de proyectos, tipologías o categorías prioritarias en línea con las prioridades que nos estamos marcando en la nueva estrategia estatal de reto demográfico, que van en línea a su vez con las principales demandas que nos surgen cuando hemos hecho procesos de consulta pública. Por tanto, hay categorías que tendrán una puntuación adicional por considerarse prioritarias. Después hablaremos sobre esto. Y también premiamos o potenciamos los proyectos de ámbito supramunicipal, especialmente cuando en la convocatoria A de entidades locales. Creemos que si vencemos el ámbito municipal y vamos a proyectos donde distintos municipios o con esa idea de área funcional y de comarca colaboren entre sí, vamos a conseguir proyectos de mayor impacto para mejorar la vida y el funcionamiento de cada una de esas áreas funcionales de nuestro territorio. Y luego después hablaremos sobre ello en detalle, pues premiamos o valoramos otros criterios como el impacto de género, el impacto medioambiental, el impacto en colectivos vulnerables, el trabajo en red, la difusión que se dé a los proyectos. Todo esto se explicará adicionalmente, pero sobre todo incidir en que buscamos proyectos innovadores, proyectos con impacto y que premiamos ese esfuerzo por superar el ámbito municipal. Otro aviso que quería comentar como primera idea es que en las solicitudes sí que necesitamos que los proyectos nos los expliquéis de manera clara y comprensible. Estamos aquí muchas personas conectadas, así que os podéis hacer una idea de que va a haber mucha competencia en estas convocatorias. Así que entender que si luego va a haber un comité de evaluador, personas que van a leer todos esos documentos y si no los entienden los van a descartar por falta de calidad en la propuesta. Luego hablaremos con ello en detalle, pero sí quería hacer un llamamiento a que se entiendan, a que redactamos las propuestas de forma clara y también que sean realistas, que tengan un pequeño presupuesto y un pequeño cronograma, pero que esté bien pensado, que sea razonable y coherente con el proceso y que nos ciñamos, o sea, dentro de que sea claro, que sea realista y que nos ciñamos a lo que realmente vamos a hacer en estos 2 años que duran los proyectos, porque ese documento de solicitud va a ser vinculante si recibís la ayuda. Lo que ahora digáis que vais a hacer, lo tenéis que hacer. Por tanto, no inflemos, no prometamos cosas que no van a poder ser, seamos realistas y eso se va a valorar bien, ser realista y coherente en los plazos que se pongan, en los presupuestos que se pongan. Y buscamos también y valoramos la viabilidad económica de la propuesta una vez que desaparece la subvención. ¿Qué quiere decir? Estas subvenciones son a 2 años, luego hablamos de los plazos, pero en general son a 2 años. Es una ayuda económica para impulsar un nuevo proyecto, una innovación en ese territorio, para esa puesta en marcha. Entonces, buscamos proyectos que o bien terminen en esos 2 años, que puede ser pues, un laboratorio ciudadano, un estudio, un informe, una formación, algo que tenga un final, o también, y bienvenidos sean, proyectos que se queden, que duren, que no terminen esos 2 años, pero que tengan un proyecto de vida más allá de la subvención. No buscamos proyectos que necesiten la subvención cada 2 años, porque eso no es posible. Estas subvenciones de concurrencia competitiva y están para la puesta en marcha y el lanzamiento de los proyectos, pero no podemos depender de esa subvención para su continuidad. Así que vamos a valorar proyectos que necesiten esta inyección y esta ayuda en su inicio, pero que luego tengan un plan viable de largo plazo, aquellos que continúen. Otra opción es que el proyecto se termine y deje un producto de valor, que eso también es algo que buscamos. Y luego aclarar, que luego también lo detallaremos, que en general nos dirigimos a territorios, a municipios de menos de 5.000 habitantes, que son los que presentan mayores problemas de despoblación. También hablamos de áreas funcionales rurales, no urbanas, después detallaremos un poco la cantidad
municipios de menos de 5.000 habitantes. Y sin más, son así como unas pinceladas que quería aclarar al inicio, pero os dejo ya con el equipo que va a entrar, como digo, en profundidad. Va a hablar Noa Soto y Pedro García del equipo, van a explicar toda la normativa, todas las condiciones a cumplir, los plazos y después vamos a hacer una solicitud con la herramienta Platero, viendo todas las pantallas y todos los pasos a dar para presentar la solicitud. Así que sin más, bueno, no lo he comentado, pero en la PowerPoint tenéis expresada también la normativa de cumplimiento, que es la Ley de Subvenciones y el reglamento que aplica a todas las subvenciones, y luego las bases reguladoras con esa modificación que hemos publicado este otoño a finales de septiembre, y las 3 convocatorias y la documentación de apoyo que encontraréis en la sede, especialmente las preguntas frecuentes que pueden ser muy útiles y el manual de usuario de la herramienta Platero. Pero bueno, yo creo que sin más doy la palabra a Noa, que ya va a entrar en contenido de muchísimo interés. Muchas gracias a todos. Bueno, pues hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por conectaros. Como decía Ángeles, bueno, ha sido un año de muchísimo trabajo para sacar las nuevas bases reguladoras y la nueva herramienta Platero, pero bueno, nuestro objetivo con todo este trabajo es facilitar la vida, facilitar nuestra gestión, pero sobre todo facilitar a los solicitantes y a los beneficiarios el poder acceder a estas ayudas, a justificarlas y a que todo vaya mucho mejor. Comparto con vosotros un pequeño resumen de los temas que vamos a tratar en esta presentación. Y como ha dicho Ángeles, cuando terminemos la presentación vamos a hacer un simulacro con la herramienta Platero, ¿vale? Para que podáis ver todas las pantallas, dónde están los documentos de ayuda, cómo funciona, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, este es el índice, como os decía, voy a poner el láser. Lo primero que veremos es a quién van dirigidas las ayudas en cada una de las modalidades, cuál es el ámbito de actuación, es decir, dónde se pueden hacer los proyectos, qué tipologías de proyectos hay y qué se va a valorar para decidir la puntuación de cada uno de ellos. Cómo va a ser la financiación, cuánto se va a financiar, el máximo, mínimo, etcétera, y qué gastos son subvencionables, así como cuáles no son subvencionables y cuáles tienen ciertas limitaciones. Hablaremos también de la compatibilidad con otras ayudas. Nos detendremos también un poco en las formas de ejecución directa, subcontratación y las diferencias entre contratación y subcontratación. Para pasar posteriormente a explicar cuáles son las distintas fases que va a seguir el procedimiento y los plazos que se prevén tanto ahora para la solicitud de las ayudas como una vez otorgadas para llevar a cabo los proyectos y su justificación. Por último, queríamos centrarnos en las ideas clave e información adicional, pues cuál es el buzón y cuáles son las formas de ponernos en contacto con nosotros, que fundamentalmente es el buzón, que es la forma más sencilla y más coordinada que nosotros tenemos de dar respuesta a todas las dudas. Pues comenzamos entonces. Como os decía, ¿a quién van dirigidas las ayudas, ¿no? Tal y como ha explicado el secretario general, hay tres modalidades, ¿vale? La modalidad A, que está destinada a entidades locales. Entonces, si nos leemos las bases reguladoras, el apartado que dice beneficiarias, ¿no? Nos dice que son las entidades del artículo 3 de la Ley 7 de 1985, con excepción de las áreas metropolitanas. Bueno, pues si nos metemos en esa ley, lo que nos dice estas entidades locales son los municipios, las diputaciones provinciales y forales, los cabildos y consejos insulares, las comarcas y otras entidades de ámbito superior al municipio reguladas por la normativa autonómica y las mancomunidades de municipios. Además de esas, ¿qué más entidades permite nuestras bases reguladoras y las convocatorias? Pues las comunidades autónomas uniprovinciales en el ejercicio de sus competencias como diputaciones, otras entidades de ámbito inferior al municipio que estén reguladas por la normativa autonómica y que tengan atribuidas las competencias para llevar a cabo este tipo de proyectos, los consorcios adscritos a la administración local y las agrupaciones de entidades locales sin personalidad jurídica. Es decir, una serie de entidades locales que cumplan las condiciones anteriores y que se juntan específicamente para obtener una ayuda para un proyecto determinado y solicitar esta subvención.
Nos han entrado muchas preguntas al buzón y también he visto ahora que he estado cotilleando lo que había empezado a entrar en preguntas y respuestas y queríamos aclarar que las agrupaciones son del mismo tipo. Es decir, para la modalidad A se permiten agrupaciones de entidades locales, pero no se pueden agrupar una entidad local con una entidad de ánimo de lucro y dos empresas. No, las modalidades están restringidas al mismo tipo de entidad. Por lo tanto, las agrupaciones en modalidad A y B, que son en las modalidades en las que se permiten, tiene que ser del mismo tipo de entidades. Esto es, en la modalidad A, de entidades locales, de todas estas que hemos ido contando. La modalidad B, pues ¿quiénes se pueden presentar? Se pueden presentar las entidades sin ánimo de lucro que se presenten de forma individual, las federaciones, confederaciones o agrupaciones que tengan personalidad jurídica propia y están establecidas como tal, las federaciones de entidades locales y las cámaras de comercio que actúen como corporaciones de derecho público y, como en el caso de la modalidad anterior, las agrupaciones de entidades sin ánimo de lucro sin personalidad jurídica, es decir, varias entidades sin ánimo de lucro, perdonad, que se agrupan para presentarse a esta subvención, para hacer un proyecto con el que se quiere recabar fondos con esta subvención, ¿vale? De manera general, ¿qué requisitos tienen que cumplir estas entidades sin ánimo de lucro que vienen recogidas en las bases y las convocatorias? Bueno, el ámbito territorial tiene que ser o supraprovincial, importante, autonómico o estatal. El mínimo es supraprovincial, ¿vale? Deben desarrollarse proyectos o programas alineados con el objeto de nuestras bases reguladoras. Deben carecer de fines de lucro, estar legalmente constituidas y debidamente inscritas en el registro correspondiente y disponer de la estructura y capacidad suficientes para cumplir el proyecto. Y por último, nuestra modalidad C, que son proyectos empresariales, ¿vale? ¿Quién se puede presentar a estas ayudas? Bueno, pues las pequeñas y medianas empresas o pymes, las personas en situación de autoempleo o los autónomos, vaya, y las entidades de la economía social. Estas entidades vienen descritas en el artículo 5 de la Ley 5 de 2011 de 29 de marzo, ¿vale? Y son cooperativas, mutualidades, fundaciones, sociedades laborales, cofradías de pescadores, etcétera, etcétera, ¿vale? Hemos puesto aquí unos cuantos ejemplos, pero todas vienen en este artículo 5 definidas, ¿vale? Requisitos comunes es tener el domicilio fiscal en España, estar legalmente constituidas y dadas de alta en el registro correspondiente según el tipo de entidad, no tener la consideración de empresa en crisis y no superar con la ayuda que se pida el límite de ayudas de minimis ni estar sujetos a una orden de recuperación. Vale, otra duda que nos ha entrado mucho al buzón estos días. ¿Qué me presento? ¿A la modalidad B o a la modalidad C? ¿Vale? Pues presentarte a una u otra modalidad depende básicamente de las características de la entidad, es decir, de la forma de constitución, del ámbito de actuación que tengas, de si tienes actividad empresarial o no, si tienes ánimo de lucro o no, ¿vale? Entonces, los requisitos están especificados tanto en las bases reguladoras como en las convocatorias. Aquí hemos propuesto pues, una pequeña pincelada y lo más importante es que cumplas los requisitos de la modalidad que te vayas a presentar. ¿Qué pasa si hay una entidad que cumple ambos requisitos? Podría pasar, por ejemplo, una entidad de la economía social que no tenga que no tenga fines de lucro y que su ámbito de actuación sea autonómico, ¿vale? Pues entonces tendrá que elegir una u otra modalidad, ¿no? Puede elegir entre presentarse a la modalidad B o presentarse a la modalidad B. Bien, pues visto quién se pueda presentar, vamos a ver dónde se pueden llevar a cabo los proyectos, ¿vale? Entonces, con carácter general, si solo nos podemos llevar una cosa de esta presentación es en municipios de menos de 5.000 habitantes, ¿vale? Eso es normalmente porque, como decía Ángeles en su presentación, son los municipios que presentan más riesgo de despoblación, ¿vale? Pero, ¿dónde más se pueden hacer estos proyectos, ¿vale? Se pueden hacer en núcleos de menos de 5.000 habitantes que pertenezcan a municipios de menos de 20.000 habitantes y que tengan una densidad de población de menos de 100 habitantes por kilómetro, ¿vale? Por kilómetro cuadrado, perdonad.
estos núcleos, que también nos lo habéis preguntado mucho, lo vamos a actualizar en las PACs, ¿vale? Pero utilizaremos la definición del INE, de lo que es un núcleo de actuación, que lo define por agrupación de viviendas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y lo más importante de todo es que estén formalmente diferenciados como tal, es decir, que aparezcan en bases de datos comunes como el INE, el IGN, en organismos autonómicos con entidad propia, o si no es así, que tengamos una acreditación o una documentación oficial de la administración competente de que efectivamente ese es un núcleo de población establecido. Y también se podrán llevar a cabo los proyectos en áreas funcionales no urbanas de menos de 15.000 habitantes, cuando todos los municipios, excepto uno, que es el que actúa de cabecera, tengan también menos de 5.000 habitantes, ¿vale? ¿Y qué es esto de un área funcional no urbana o un área funcional rural? Bueno, con esto que viene definido en las bases reguladoras, nos referimos a agrupaciones de municipios que cuenten con una estrategia territorial integrada. Si hay una agrupación de municipios que cuenta con esta estrategia para todos los municipios, y todos sus municipios tienen, excepto el de cabecera, menos de 5.000 habitantes, y en total menos de 15.000 habitantes, estamos hablando de un área funcional no urbana o AFNU, como podremos ver en Platero o quizás en alguna de la documentación que compartamos con vosotros, ¿vale? Se pueden desarrollar en uno o varios municipios. Como decía Ángeles, vamos a premiar también que el proyecto trascienda la municipalidad, ¿vale? Y además de poder llevarse a cabo el proyecto en estas poblaciones, cuando el proyecto sea supramunicipal, ¿no? Hay determinadas actuaciones que a lo mejor es más eficiente desarrollarlas de forma centralizada. Pues, por ejemplo, estoy en muchos municipios y tengo que dar una formación a determinadas personas de todos los municipios, o tengo que hacer actividades de coordinación o hacer una presentación. Pues ese tipo de actividades centralizadas se podrán ejecutar en municipios de hasta 30.000 habitantes, pero tiene que estar motivada esa por qué tienen que hacerse en estos municipios, porque es una actividad de coordinación. Vale, también os quería decir que este es el ámbito de actuación, es decir, dónde se van a desarrollar los proyectos. No confundirlo con quién puede ser beneficiario, que es lo que acabamos de hablar en las diapositivas anteriores, ¿vale? Una cosa son las entidades que se pueden presentar y otra, dónde se va a desarrollar el proyecto. Pasamos ahora a las tipologías de proyecto y su valoración. Bueno, tanto en las bases reguladoras como en las convocatorias están definidas 18 tipologías de proyecto, que no voy a pasar sobre todas porque están en los anexos de esa normativa y las podéis ver más tranquilamente. Lo que sí quería detenerme es en cuáles son los 8 tipos de proyectos prioritarios que hemos definido para estas convocatorias, ¿vale? Estos proyectos prioritarios también tendrán mayor puntuación, ¿vale? Y son aquellos proyectos que están dirigidos a mejorar la eficiencia y la eficacia de los servicios de la zona, el apoyo al emprendimiento y construcción de ecosistemas rurales innovadores, los proyectos que tengan que ver con cultura, ocio y deporte, aquellos que tengan que ver con servicios sociales, salud y en especial la economía de los cuidados, proyectos de transporte y movilidad rural, vivienda, que nos referimos a la mejora y el desarrollo del parque habitacional, de programas, planes de vivienda también, etcétera, en un espectro muy amplio, el fomento del asociacionismo y la creación de redes de cooperación, apoyo mutuo, y por último, los proyectos en zonas afectadas por incendios y otras catástrofes naturales que, bueno, este último año para atrás, por desgracia, hemos sufrido bastantes en el país, y entonces se ha propuesto como área prioritaria. ¿Vale? Entonces, tenemos que estos son los proyectos prioritarios y qué vamos a valorar, ¿no? ¿Cómo vamos a saber qué es un buen proyecto? ¿Vale? Pues bueno, lo primero quería decir, se va a dividir la evaluación en dos fases, en una primera fase y en una segunda fase. Pero antes de esta primera fase, no es una valoración previamente dicha, pero sí se ha establecido una fase previa de preevaluación, ¿vale? Y en esta fase previa se va a evaluar que las entidades que se presenten cumplen los requisitos de carácter administrativos para poder adquirir la condición de beneficiarias. Es
es decir, que puede ser beneficiaria, que cumples todos los requisitos que vienen en las bases y en las convocatorias para ser beneficiarias, ¿vale? Aunque mi compañero Pedro lo explicará un poquito más adelante, tras hacer esta primera evaluación sacaremos una lista de admitidos y de excluidos. De admitidos porque lo cumplen y ya de manera perfecta desde el principio o tienen que subsanar algo y de excluidos, ¿no? Porque no hemos podido, porque no cumplen esas condiciones para ser beneficiaria, ¿vale? Entonces, pasando esta primera fase de preevaluación, ¿qué vamos a evaluar? Eso, tenemos dos fases, ¿no? En esta primera fase, que es eliminatoria, luego os cuento cómo, ¿vale? Lo primero que vamos a mirar es el ámbito del proyecto, es decir, que el proyecto se desarrolla en un municipio o núcleo elegible o agrupación de municipios que todos son elegibles, ¿vale? Que está bien definido dónde se va a desarrollar el proyecto y cumple con los requisitos que acabamos de ver en las diapositivas anteriores, ¿vale? Esto es muy importante, que el proyecto se realice en municipios elegibles, en municipios, núcleos, agrupaciones, etcétera, ¿vale? Después de esto, ¿qué vamos a evaluar? Pues vamos a evaluar la calidad de la propuesta, ¿vale? Y es incidir un poco sobre lo que ya ha hablado Ángeles al principio de la presentación, ¿vale? ¿Qué vamos a ver? Que el proyecto sea comprensible, que alguien coja el proyecto y sepa lo que se va a hacer, que no tenga dudas, que hay que describir claramente cuáles son las actuaciones que se van a hacer. Que haya coherencia entre las distintas partes del proyecto, es decir, que el cronograma que yo presento está de acuerdo con lo que digo que voy a hacer y además tiene concordancia con el presupuesto que estoy presentando. Y también que sea factible y que sea realizable, es decir, que tengamos plazos y presupuestos realistas, ¿vale? Bueno, de broma decíamos que íbamos a poner ciertas palabras tabú como búsqueda de sinergias, aumento de resiliencia, no, lo decimos un poco de broma, pero es verdad que a veces nos llegan proyectos que no sabemos realmente lo que van a hacer, ¿vale? Entonces necesitamos esa claridad y esa concisión, ¿vale? Y ya os decimos que es algo que se va a evaluar en la primera fase y va a ser eliminatorio. Si no obtiene al menos 7,5 puntos, no pasará a la siguiente fase. Y el carácter innovador también va a ser eliminatorio. Hay que por lo menos alcanzar ese umbral de 5 puntos, ¿vale? Porque como comentaban también Paco y Ángeles, aquí financiamos proyectos innovadores y que luchen contra la despoblación. Entonces, el carácter innovador es básico para poder optar a esta ayuda. Vale, ¿y eso qué significa? Pues lo que decía Ángeles, no hace falta hacer la I+D del futuro, ¿no? Tiene que ser novedoso para el territorio en el que se implemente y que aporte valor con respecto a las iniciativas que ya están puestas en el desarrollo, ¿vale? Entonces, como decimos aquí, los proyectos que obtengan como mínimo 12,5, porque 7 puntos y medio del criterio calidad de la propuesta y 5 puntos en el criterio carácter innovador, avanzarán en la siguiente fase. Bueno, pues muy bien. ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué vamos a valorar entonces en esta segunda fase? ¿Vale? Lo primero vamos a valorar los criterios estratégicos, ¿vale? Con una puntuación máxima de 30 puntos. ¿Y qué vamos a valorar dentro de estos criterios? Ámbito, ¿no? Como decíamos, se va a valorar que el proyecto tenga repercusión supramunicipal. Cooperación y gobernanza, que haya colaboración entre distintas entidades, qué mecanismos hay previstos para esta colaboración, si esa colaboración va a ser puntual para este proyecto, si estos mecanismos van a perdurar en el tiempo, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque nos hemos dado cuenta de que el agrupacionismo y que estos instrumentos de cooperación son los que logran mejor resultado de los proyectos. La oportunidad del proyecto, que esté alineado con estrategias territoriales existentes, que pueden ser esas estrategias territoriales integradas de la que hablábamos a la hora de definir un área funcional no urbana o AFNU o cualquier otro tipo de estrategia, ¿no? Que si es un proyecto que colabora a uno de los objetivos o de las líneas de actuación de estas estrategias, también obtendrá mayor puntuación y de idoneidad. Es decir, aquí se valorará también, como os decía antes, que la tipología del proyecto sea una de las establecidas como prioritarias.
El segundo punto que vamos a valorar en esta segunda fase es el impacto del proyecto en la despoblación. En la fase primera se evalúa el carácter innovador de la propuesta y aquí el impacto en la despoblación. Es decir, que este proyecto colabore a hacer más atractivo el territorio, ¿vale? Proviendo servicios o infraestructuras que estén deficitarios, que genere actividad económica, creación de empleo, empresas, emprendimiento o la construcción de un relato rural positivo. ¿Vale? Luego pasamos a tres impactos que son transversales, que es sobre la igualdad de género, el impacto social del proyecto que esté dirigido a colectivos vulnerables y el impacto medioambiental del proyecto. ¿Vale? Y los dos últimos criterios son la viabilidad de la propuesta en el corto y en el medio plazo y mantenimiento en el futuro. Pues como decía Ángeles, estos proyectos no pueden depender de subvenciones para seguir en funcionamiento en el largo plazo, ¿vale? Nuestras ayudas están concebidas como ese impulso inicial que entendemos que muchos proyectos necesitan, ¿vale? Pero luego tiene que ser económicamente viable en el tiempo. Y por último, el último criterio es replicabilidad, difusión y transferencia. Es decir, que en la definición del proyecto están incluidas medidas de difusión y que den a conocer este proyecto para que se pueda implementar, por ejemplo, en otros sitios y su integración en redes de conocimiento, que el proyecto esté integrado dentro de la red CIT. O sea, lo que se quiere también es elaborar un ecosistema colaborativo de tal forma que proyectos que hayan funcionado en un sitio se puedan replicar en otro. Y para eso necesitamos estar todos en contacto y estar en este tipo de redes, ¿vale? Bueno, pues pasamos ahora a la parte de financiación y gastos subvencionables. Yo os voy a contar la financiación y para los gastos subvencionables y el resto de la presentación se va a quedar mi compañero Pedro García, que lo va a explicar muchísimo mejor que yo. La financiación en modalidad A, vale. Ideas clave. García. Perdón. Hola. Ay. Financiación máxima del 90% para modalidad A, el 90% del coste subvencionable del proyecto y en función del tipo de entidad tenemos importes mínimos y máximos de la ayuda según eso decíamos, el tipo de entidad. Para diputaciones, cabildos y consejos insulares y comunidades autónomas uniprovinciales, el proyecto puede ir desde 50.000 hasta 300.000 euros. Para comarcas, mancomunidades, consorcios y entidades locales que agrupen a varios municipios con y sin personalidad jurídica, desde 25.000 hasta 300.000 euros. Y para ayuntamiento y entidades locales de ámbito inferior al municipio, desde 25.000 hasta 200.000 euros. ¿Vale? Estos proyectos en modalidad A tendrán un anticipo de oficio de mínimo el 68% de la ayuda, pudiendo incrementarse hasta el 71,5% en función de la disponibilidad presupuestaria y no será necesario establecer garantía. Vale, para la modalidad B, la financiación máxima también es del 90% del coste subvencionable del proyecto. El importe mínimo por el que solicitar la ayuda es 50.000 euros y hasta un máximo de 200.000 y también se pagarán anticipos de oficio del 69% de la ayuda sin necesidad de establecer garantía. Por último, para la modalidad C se financiará hasta el 70% del coste subvencionable del proyecto. El importe mínimo que se puede solicitar son 25.000 euros y se puede solicitar hasta un máximo de 200.000. Y aquí hay dos tipos de anticipo. Estos no se pagarán de oficio, sino que es necesario solicitarlos en la solicitud, valga la redundancia. Entonces se puede solicitar hasta un 25% de la ayuda con máximo 25.000 euros sin necesidad de establecer garantía, o se puede solicitar hasta un 100% de la ayuda estableciendo garantía. Y bueno, a partir de aquí doy la entrada a mi compañero Pedro, que os va a contar el resto de la presentación. Hola, un segundo que cambio la presentación yo. Bien, creo que estoy compartiendo, ¿no? Sí.
Yo voy a empezar a hablar de los gastos subvencionables, que aunque vienen mucho más desarrollados de lo que vamos a poder ver aquí en las bases reguladoras y en la orden de convocatoria, he preparado varias diapositivas en las que vamos a ver primero los gastos subvencionables en general y después tipologías especiales de gastos subvencionables que están limitados o que están expresamente excluidos de estas subvenciones. En primer lugar, entre los gastos que sí que son subvencionables, tenemos gastos de personal de todo tipo, desde retribuciones a costes empresariales, asistencias a cursos, seguros, reconocimientos médicos obligatorios, etcétera. Las retribuciones sí que están limitadas y vamos a ver a continuación en qué consiste esta limitación. Además, dentro de los gastos subvencionables tenemos también gastos corrientes de todo tipo en bienes y usos de servicio, en bienes y servicios de uso corriente. Aquí podríamos incluir material fungible como material de oficina, que sea necesario para la ejecución del proyecto, material didáctico, audiovisual, promocional, gastos de alquiler de espacios, de locales, de oficinas, equipos y demás. También tenemos también son subvencionables gastos de inversiones en bienes muebles, donde incluiríamos gastos pues de básicamente lo que en una administración sería material inventariable, es decir, mobiliario, equipos informáticos, vehículos, etcétera. También resultan subvencionables con cargo a estas ayudas los gastos de inversión de carácter inmaterial, como podrían ser licencias, grandes licencias para programas informáticos, constitución de marcas registradas, gastos de grandes estudios técnicos, actividades de investigación, etcétera. Y además también hay ciertos tributos que van a ser subvencionables. En el caso de los tributos, solo se podrían subvencionar aquellas tasas, contribuciones, impuestos directamente vinculados al proyecto y que no sean recuperables ni recuperables ni repercutibles y que no estén en ningún caso relacionados con la renta. Es decir, no se podrían subvencionar impuestos del IVA en el caso de empresas que puedan repercutirlos o impuestos como el IRPF. Entre los gastos subvencionables que tienen limitaciones específicas, teníamos, como os he mencionado antes, las retribuciones del personal, que puede, ya sea tanto de personal propio de la empresa como de personal contratado específicamente para el desarrollo del proyecto. En el caso de las retribuciones, se podría abonar con cargo a la subvención el equivalente al 120% de las cuantías de retribuciones previstas para el personal laboral de la AGE de acuerdo con el cuarto convenio único. Aquí, es decir, se tomaría como referencia las categorías de personal laboral que establece el convenio y sería el 120% de esa retribución aplicable al personal de la empresa o de la entidad beneficiaria. También se encuentran limitados los gastos en desplazamientos y dietas del personal. En este caso, la referencia se establece en relación con los gastos de dietas y manutención establecidos para el grupo 2 de funcionarios en el Real Decreto 462/2002, que es el que regula las indemnizaciones por razón de servicio. El personal de las entidades beneficiarias de las subvenciones podrán percibir en este concepto hasta el 150% de las cuantías previstas para los funcionarios del grupo 2. Y en global, en conjunto, no podrán superar el 10% de lo concedido en la subvención. Otra limitación muy importante y sobre la que tenemos novedades en estas convocatorias son los gastos de inversiones en bienes inmuebles. Esta limitación se aplica a los gastos que consistan en adquisición, construcción o grandes reparaciones de inmuebles de todo tipo, ya sean edificios, viviendas locales, solares, almacenes y también infraestructura de todo tipo, viaria, infraestructuras deportivas, etcétera. En este caso, los gastos de inversiones en bienes inmuebles pueden suponer como máximo el 50% de lo concedido. Otro tipo de gastos que también son subvencionables pero con carácter limitado son los gastos indirectos. Los gastos indirectos en este caso nos referimos a gastos generales de la entidad que no están exclusivamente relacionados con el fin del proyecto, pero que sí que son necesarios para que esa entidad se encuentre en actuación, esté en servicio. En este caso se pueden presentar como gastos indirectos subvencionables hasta un 10% de los gastos directos. Como ejemplos de gastos indirectos, pues podríamos mencionar gastos de electricidad, de telefonía, de alquiler de oficinas, etcétera. También tenemos limitados los gastos de revisión de la cuenta justificativa. A partir de estas convocatorias, como novedad, todas las entidades beneficiarias van a tener que hacer la justificación de la subvención a través de la presentación de un informe de auditoría emitido por un auditor registrado. Entonces, en este caso, los costes del informe de auditor que son subvencionables tienen que ser en todo caso inferiores a 6.000 euros y no superar el 7,5% de lo concedido.
Y un último tipo de gasto subvencionable que tenemos limitado son los gastos de garantía bancaria, que como hemos visto antes, la garantía bancaria solo se exige para las entidades de la modalidad C, es decir, empresas, personas en situación de autoempleo o entidades de la economía social, que soliciten el 100% del pago anticipado. En este caso deben constituir una garantía del 105% y los gastos en los que incurran para prestar esta garantía son subvencionables. En cuanto a gastos no subvencionables, tenemos que prestar atención, por una parte, tanto a los que están expresamente excluidos en las convocatorias, en la orden de bases, en las bases reguladoras de las subvenciones, como los que están excluidos por la propia Ley General de Subvenciones. Entre estos gastos no subvencionables tenemos, por ejemplo, los gastos del personal directivo. En este concepto incluiríamos todos los gastos de miembros de juntas directivas o de consejos de administración de las entidades beneficiarias en los que incurran en el ejercicio de estas funciones de dirección. Tampoco son subvencionables y así están expresamente excluidos en la convocatoria los gastos de indemnizaciones por despido. Como hemos comentado antes en relación con los impuestos, también están excluidos los impuestos indirectos recuperables o compensables y los impuestos sobre la renta. Tampoco resultan subvencionables los gastos en premios, becas u otras ayudas, en ningún caso, pero aquí sí que podemos diferenciar que cuando hablamos de becas hablamos de entregas de dinero, es decir, de una beca única. Los gastos que serían subvencionables son las retribuciones de becarios, en la medida que el becario es una persona que está prestando servicios en la entidad, esos gastos entrarían a las limitaciones de retribuciones y no dentro de esta exclusión. Además, veíamos que los gastos de garantía bancaria para la constitución del aval sí que eran subvencionables, pero el resto de gastos financieros, notariales, registrales y otro tipo no son financiables y están excluidos expresamente en la Ley General de Subvenciones. Aquí se incluirán también gastos de peritajes, ciertas asesorías, etc. Y por último, también están excluidos de estas subvenciones todos los intereses deudores, sanciones de todo tipo, ya sean judiciales o administrativas, y los gastos de procesos judiciales. En cuanto a la compatibilidad de estas subvenciones con otras ayudas, hay que destacar que sí que son compatibles con cualquier otro tipo de subvenciones o ayudas públicas, ya sean privadas o públicas, y de ámbito nacional o internacional, incluidas como novedad otras ayudas del Ministerio para la Transición Ecológica. Sin embargo, es responsabilidad de la entidad que recibe distintas ayudas comprobar que las otras ayudas a su vez son compatibles con las nuestras. Y entre todas las ayudas que se reciban, nunca se puede superar el 100% del coste del proyecto o incurrirían en doble financiación. Además, es obligatorio que tan pronto como se tenga noticia de la concesión de otra ayuda, se comunica al Ministerio. Y una pequeña precisión sobre las ayudas que reciben empresas, esto es aplicable fundamentalmente a la modalidad C, es decir que estas ayudas nuestras sí que computan como ayudas de minimis en el sentido de la normativa europea, por lo que las empresas que están sujetas a este régimen de minimis no pueden percibir entre todas las ayudas computables, incluyendo las nuestras, más de 300.000 euros en cualquier periodo de 3 años, como manera general, porque hay tipos de empresas, como las empresas de servicios generales, que tienen otro límite diferente en otro reglamento de la Unión Europea. Pasamos ahora a ver las distintas formas de ejecución en las que se pueden llevar a cabo los proyectos y con un especial foco en la subcontratación. La entidad beneficiaria puede ejecutar el proyecto en primer lugar de forma directa, con sus propios medios o con contratos puntuales de obras, servicios y suministros con distintos proveedores. Es decir, el hecho de que se celebren contratos puntuales que sean necesarios para la ejecución del proyecto no implican que no haya una ejecución directa. Sí que podemos considerar que no hay ejecución directa cuando se procede a la subcontratación. Y la subcontratación a estos efectos consiste en que el beneficiario concierta con un tercero la ejecución total o parcial de la actividad, que es objeto de la subvención, y le cede de este modo el control sobre la ejecución. Es decir, actuaría como una especie de externalización de la ejecución del proyecto. La subcontratación está sujeta a unos límites que veremos un poco más adelante, pero tenemos además una tercera posibilidad de ejecución que serían los convenios de colaboración. Los convenios de colaboración están admitidos en las bases reguladoras y se pueden celebrar, pero con una serie de requisitos muy estrictos. Se deben cumplir, en primer lugar, los requisitos de la Ley 40/2015, del régimen jurídico del sector público, y de la normativa de desarrollo que resulta de aplicación a cada una de las entidades beneficiarias. Es muy importante tener en cuenta que los convenios de colaboración, por definición, no pueden tener como objeto prestaciones propias de los contratos, es decir, no pueden consistir en la prestación de obras, servicios o suministros simplemente a cambio de un precio, porque en ese caso se deberían tramitar como contratos.
Y por otra parte, si los convenios de colaboración implican la cesión del control total o parcial de la ejecución a la entidad con la que se celebra, se considerarían además una subcontratación y podrían requerir autorización previa, igual que en el resto de casos de subcontratación que vemos ahora. Aunque ya lo apuntábamos antes, hay diferencias notables entre lo que es una contratación y lo que es una subcontratación, pero vamos a destacar algunas ideas clave de nuevo. En la contratación, los beneficiarios pactan con un proveedor la realización de una obra, servicio o suministro, pero el beneficiario es quien define perfectamente la prestación y quien mantiene el control sobre la ejecución. En el caso de la subcontratación, el beneficiario concierta con un tercero la ejecución total o parcial del proyecto de la subvención y el control de la ejecución pasa de esta manera al subcontratista, que tiene cierta libertad para definir cómo realiza el objeto de la subvención, el proyecto. En cuanto a la contratación, no hay una obligación de solicitar autorización previa, pero sí que se debe informar sobre los contratistas a la hora de la justificación, mientras que en los casos de subcontratación sí que está sujeta a límites y autorización previa. Como ejemplo práctico para ver esta diferencia, podríamos pensar, por ejemplo, en una asociación a la que se le concede una subvención para ejecutar un proyecto que consista fundamentalmente en impartir cursos de formación. Bueno, pues esta asociación podría plantearse que, aunque tiene medios para diseñar el completo y organizar la impartición de los cursos, necesita hacer contratos puntuales, por ejemplo, para alquilar un local, para comprar materiales didácticos o para contratar apoyo logístico. En este caso, aunque se celebren unos contratos puntuales con distintos proveedores para realizar el proyecto, la asociación sigue manteniendo el control de la ejecución y estaríamos simplemente ante casos de contratación. Si por el contrario lo que hace esta asociación es que contrata con una única empresa de servicios todas las fases del proyecto de los cursos, desde el diseño, la gestión, la búsqueda de espacios, la contratación de profesores y la elaboración de materiales, aquí habría una cesión del control de la ejecución y por tanto sí que estaríamos ante subcontratación. En cuanto a los límites aplicados a subcontratación, hay algunas pequeñas diferencias en las distintas modalidades, que se refieren sobre todo a la parte total que se puede subcontratar. En el caso de la modalidad A, es subcontratable hasta el 100% del presupuesto elegible, es decir, todo lo concedido. Y en el caso de las modalidades B y C, este límite llega hasta el 70%. Común a todas ellas es que se requerirá autorización previa por parte de este órgano directivo cuando la subcontratación supere el 20% de la cantidad concedida y en todo caso sea superior a 60.000 euros. Es decir, se deben cumplir los dos requisitos simultáneamente, que sea más de 60.000 y que a su vez suponga más del 20% de lo concedido. Estas solicitudes de subcontratación se deben realizar al menos 4 meses antes del fin de plazo de ejecución, que dependerá de cada una de las modalidades y los veremos luego un poco más adelante. Y el plazo de resolución desde que se reciba la solicitud es de un mes, transcurrido el cual se debe entender admitida la subcontratación, es decir, hay silencio positivo. Podemos ver ahora las fases del procedimiento. Gracias a este gráfico, ahora mismo nos encontramos en este momento de solicitud que permanecen abiertas hasta el día 20 de enero de 2026, tras el cual se realizará una primera fase de preevaluación en la que se comprobarán el cumplimiento de los requisitos administrativos por parte de los solicitantes y se dictará una primera resolución de admitidos o excluidos provisionales. Una vez publicada esta lista de admitidos y excluidos provisionales, se concederá un plazo de 10 días para que las personas, las entidades que figuren en estas resoluciones puedan proceder a las subsanaciones que se requieran o alegar lo que consideren necesario y aportar documentación en relación con su posible exclusión. Una vez analizado la documentación y las alegaciones que se reciban, se dictará una resolución de admitidos o excluidos definitivos y aquí ya las solicitudes admitidas definitivamente pasarán a la fase de valoración que será realizada por parte de la comisión de valoración. Una vez realizada la valoración por parte de la comisión, esta traslada al órgano tramitador una propuesta, un informe, y sobre este informe se elaborará la propuesta de resolución provisional. La propuesta de resolución provisional está abierta a alegaciones por parte de las personas de las entidades que figuren en ellas, y también aquellas entidades a las que ya se proponga la concesión de las ayudas podrán renunciar en este momento. Para ello dispondrán de un plazo de 10 días. Estudiadas las alegaciones y analizadas las referencias que se han podido recibir en esta fase, se dictará una propuesta de resolución definitiva por parte del mismo órgano instructor. Y una vez dictada la propuesta de resolución definitiva, las entidades tendrán un plazo de 10 días hábiles para renunciar a las ayudas. Si no renuncian, se entenderán que las han aceptado. Es decir, en estas convocatorias no es necesaria una aceptación expresa.
Y una vez transcurrido este plazo de 10 días para aceptar o para renunciar o en su defecto aceptar las ayudas, se dictará ya la resolución de concesión. Y por último, vamos a ver un poco los plazos del procedimiento, los plazos aplicables a las ayudas. De la fase anterior del procedimiento de tramitación no podemos dar fechas concretas porque dependerá del volumen y de la capacidad de los órganos encargados de hacer las distintas tareas, pero en cuanto a los plazos aplicados a las convocatorias sí que tenemos fechas concretas, o por lo menos plazos que son determinables. En el caso de la modalidad A, el plazo de presentación de solicitudes finaliza, como dije antes, el día 20 de enero de 2026. Los plazos de ejecución del proyecto serán de 22 meses a contar a partir de la publicación de la resolución de concesión. Durante estos 22 meses es cuando se pueden contraer también los gastos subvencionables y como norma especial están los gastos de revisión de la cuenta justificativa, o es decir, los gastos de informe de auditor que se pueden contraer hasta 3 meses después. El pago de todos los gastos se debe producir siempre antes de la fecha límite para la presentación de justificación y en el caso de la modalidad A, esto es 25 meses después de la publicación de la resolución de concesión. Es decir, se pueden seguir pagando facturas hasta 3 meses después de la finalización del proyecto. Y la presentación de la cuenta justificativa se produce igualmente 25 meses después de la resolución de concesión o 3 meses después de la finalización del proyecto. En el caso de las modalidades B y C, tenemos fechas que ya sí que son concretas porque las podemos determinar porque no se calculan exclusivamente desde la publicación de la resolución de concesión. En este caso, la presentación de solicitudes finaliza igualmente el 20 de enero de 2026. La ejecución del proyecto debe abarcar desde la publicación de la resolución de concesión hasta el 31 de marzo de 2028. Los gastos subvencionables se deben contraer también hasta el 31 de marzo de 2028 con carácter general o 3 meses después, es decir, hasta el 30 de junio de 2028 en el caso de gastos de revisión de cuenta justificativa de informe de auditor. Todos los gastos se deben pagar antes del 30 de junio de 2028, que es a su vez la fecha límite para la presentación de la cuenta justificativa. Y para finalizar esta parte de la presentación, creíamos conveniente repasar algunas ideas clave que ya hemos ido viendo, pero que conviene reforzar. En primer lugar, recordar lo que ha hablado tanto Ángeles como Noa, que es muy importante que todos los proyectos que se presenten en las solicitudes estén descritos con claridad. Es decir, que resulten comprensibles, que se vea que son realizables y viables y que estén bien planificados y presupuestados. Esto es muy importante y será decisivo a la hora de valorar la calidad del proyecto. Por otra parte, y también había muchas preguntas en el chat ya sobre este tema, recordar que solo se puede presentar una solicitud por cada entidad, y ya sea individualmente o como parte de una agrupación. Esto es así porque todas las entidades que forman parte de agrupaciones, en el caso de resultar beneficiarias, resultan también beneficiarias ellas mismas, y si se presentan de manera individual y además como agrupación, resultarían doblemente beneficiarias, y esto no está permitido. También recordar el ámbito de actuación, que es que, como norma general, todos los proyectos se deben desarrollar en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, salvo las excepciones que hemos visto para determinadas actividades de coordinación o que de otra manera justificada se van a desarrollar de forma centralizada en localidades algo mayores. Y también recordar la importancia de los gastos subvencionables que están limitados. Aunque hemos destacado aquí los más importantes, es necesario acudir a toda la regulación aplicable, tanto a las bases reguladoras como a la convocatoria y a la Ley General de Subvenciones para ver qué gastos están limitados y cuáles están excluidos. Y por último, también recordar que aunque nosotros hacemos esta presentación y la documentación de apoyo, las preguntas frecuentes, etcétera, con la mejor de las intenciones, esta documentación es meramente informativa y en ningún caso sustituye a la normativa. Y lo que es vinculante y que debe ser conocido por todos los beneficiarios y están obligados a cumplirlo es la normativa. Y a continuación, pues devuelvo la palabra a Noa, que va a continuar la exposición ahora hablando sobre la herramienta Platero para la solicitud de las ayudas.